Buen día, ingeniero. Buen día, Freddy, Adrián, Marco, Buen día, ingeniero. Víctor, Abel, Iván, Daniel, Fernando, señorita Milena, del capítulo Circuito Equivalente de Generadores Sincrónicos, capítulo 5, para lo cual voy a compartir la pantalla de mi computador, ¿ya? Pueden observar la pantalla de mi PC. Estoy mostrando la carátula del día de ayer. Sí, ingeniero, se ve en la pantalla. Ya, muchas gracias por la confirmación. Entonces, el día de ayer habíamos desarrollado el fundamento matemático en el que se basa la determinación del circuito equivalente. Esta diapositiva les he enviado ya a Classroom. Y lo importante era esta ecuación, esta última ecuación que me permite determinar el circuito equivalente monofásico del generador sincrónico. Y el trifásico sería 3 veces este valor. Y se estudia en la mayoría de los casos el comportamiento, las características de trabajo de los generadores sincrónicos cuando la carga es equilibrada. ¿Qué quiere decir carga equilibrada? Que se va a conectar la misma carga a las 3 fases. ¿Qué quiere decir? Que las 3 fases van a comportarse de la misma forma. Es debido a eso que solo vamos a analizar, utilizando esta ecuación, el comportamiento de una fase, ya que en las otras fases el comportamiento relacionado con voltaje y corriente y los diagramas fasoriales va a ser de la misma forma. Claro que considerando el ángulo de desfase de 120 grados, pero ese detalle lo pueden considerar ustedes. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación a continuación y vamos a estudiar los distintos diagramas fasoriales para carga resistiva, inductiva y capacitiva. En un principio, vamos a considerar en la clase de hoy diagramas fasoriales básicos, posteriormente para las características de carga, característica externa y característica de regulación, vamos a hacer variar algún parámetro para que cambie la forma de el diagrama fasorial. ¿Ya? Ese es el objeto de estudio de la clase de hoy. Por lo tanto, vamos a decir diagrama fasorial del generador 5. Se analizarán los diagramas fasoriales cuando se aplican cargas resistiva, inductiva y capacitiva, que serían todos los casos, ¿no?, que se van a tener. Por lo tanto, para carga resistiva vamos a decir Z, supuestamente la carga que vamos a conectar en los terminales de salida del generador sincrónico o síncrono, va a ser igual a R, va a tener compartes de al nada más. Esta era la ecuación que hace un momento hemos hecho referencia. EA es igual a BFI más RA por IA más JXS por IA.
He cambiado el orden acá de los términos. Es una suma, entonces puedo cambiar el orden. Esto para ir representando primero Bφ, luego este voltaje, a continuación el voltaje en el inductor. Para ese orden voy a considerar esa secuencia. Entonces, si planteamos el circuito para esta ecuación, podemos observar que es el circuito el que hemos estudiado el día de ayer, ¿no? Si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff en sentido horario, EA sería igual al voltaje en este inductor más el voltaje en este resistor más el voltaje en terminales Bφ. Sería la suma de estos tres términos. Y la corriente que va a circular en esta rama, en el devanado del estator, que se denomina también devanado de armadura, va a ser I sub A, corriente de armadura. En un inicio, luego vamos a cambiar de notación, ¿ya? Debido a la bibliografía que utilizan muchos textos. Entonces, este es I de armadura, EA es el voltaje generado internamente, ¿no?, por el generador sincrónico. Es el voltaje inducido en los devanados, en el devanado estatórico. Y en el capítulo 2 hemos planteado las ecuaciones para el cálculo de este voltaje EA. Si conectamos carga resistiva entre los terminales resistor, entonces Bφ, la ecuación que relaciona Bφ y IA estaría dado por esta ecuación. Bφ es igual a R por IA. Y en esta ecuación nosotros sabemos, ustedes de circuitos ya han analizado este comportamiento, la corriente y voltaje para el resistor están en fase. Tita I es igual a tita B. Entonces, para carga resistiva, la corriente y el voltaje están en fase. Ese detalle ustedes ya conocen. A continuación, con este dato del ángulo de desfase entre voltaje y corriente, vamos a dibujar el diagrama fasorial. Presten atención, por favor, en este primer diagrama. Si este primer diagrama se entiende, el resto de los diagramas, aunque sea más complejo, van a poderlo comprender. Entonces, tienen que pensar que vamos a pensar como si estos fasores fueran vectores y vamos a aplicar el método del polígono. Recuerden que los fasores son vectores giratorios, ¿no?, que giran a una velocidad angular igual a W, que sería la frecuencia angular del voltaje, ¿no?, de este voltaje. Entonces, vamos a considerar como vectores y vamos a decir EA va a ser la suma de este fasor más este fasor más este fasor. Y por el método de polígonos voy a colocar primero este fasor, luego este, y ya obtendría el resultado de EA. Recuérdense del método de polígonos de la suma vectorial. Por lo tanto, dicho esto, además Bφ siempre va a ser mi vector de referencia en mis diagramas, en la mayoría de los textos. No he visto algún texto que los realice el diagrama de forma diferente. Entonces, considerando esta ecuación, decimos, vamos a considerar primero Bφ, este término. Entonces, lo colocamos ahí de forma horizontal, Bφ. O sea, al azar he colocado Bφ, ¿no? Ahí está, supuestamente este es mi fasor Bφ. Y respecto a este fasor voy a dibujar los otros fasores. Primero la corriente. La corriente dice que está en fase con Bφ. Entonces, este sería IA. Un fasor que tiene una amplitud diferente, pero está en fase. Su ángulo de desfase me interesa. La amplitud puede ir variando, puede ser más pequeño, más grande. Entonces, ese es el primer paso. Este sería el primer vector. A continuación tengo que colocar este vector. Por el método de polígonos, este fasor, voy a colocar en el origen de este vector, voy a colocar en el extremo de Bφ. Ahora, como RA por IA es el voltaje en el resistor, este fasor va a estar en fase con IA, entonces va a ser horizontal también. Entonces, colocaría este fasor RA por IA acá, ¿no?, después de Bφ. Entonces ya tengo Bφ, RA por IA. A continuación tendría que graficar este vector. Este es el voltaje en un inductor. Y se acuerdan de teoría de circuitos, la corriente retrasa al voltaje un ángulo de 90 grados en un inductor. O es lo mismo, el voltaje adelanta a la corriente un ángulo de 90 grados.
Si la corriente es horizontal, entonces el voltaje tiene que estar por acá, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, este voltaje sería este, JXS por IA. Entonces, ya tengo los tres voltajes, Bφ, RA por IA y JXS IA. Ahora, EA sería la resultante de la suma de estos tres fasores, entonces va a ir desde el origen de Bφ al extremo de, del voltaje en el inductor. Por lo tanto, este sería EA, que va a formar un ángulo θ con Bφ. EA es el voltaje generado internamente y Bφ es el voltaje en terminales. Como pueden observar, es de distinto valor. ¿Esto a qué se debe? ¿Recuerdan el día lunes hemos indicado? Debido a la resistencia del devanado, a la reacción de armadura y a la autoinductancia del devanado. XS, recuerdan, es X más XA, ¿no? Y a la forma de construcción del polo. Hemos dicho para polos, máquinas sincrónicas de polos lisos, vamos a representar. Podemos utilizar este análisis también para máquinas de polos que no sean polos interiores, pero pues va a haber una diferencia en las medidas en la práctica y los datos teóricos, ¿no? Entonces, este sería el diagrama. Nuevamente vuelvo a reiterar por ser la primera vez, y este es el diagrama más sencillo, ¿no? Por si acaso, presten atención, por favor. Gráfico Bφ primero, luego el fasor de corriente IA, que en este caso para cargas resistivas están en fase, luego el voltaje correspondiente a la caída de tensión en el resistor, RA, que va a estar en fase con Bφ, en este caso, luego el voltaje en el inductor, que tiene que adelantar a la corriente un ángulo de 90 grados, y el fasor EA va a ser el fasor que va del origen de Bφ al extremo de JXS IA, sería ese fasor. ¿Hay alguna consulta, alguna observación que tengan, algún detalle que quieren ustedes hacer notar? ¿Puedo continuar? ¿Me están siguiendo? ¿Puedo continuar con el desarrollo de la clase de hoy? Sí, ingeniero. Sí, Gracias. Ahora vamos a hacer lo mismo para carga inductiva, pero el diagrama va a ser diferente, no va a ser tan sencillo como acá tenemos un triángulo rectángulo, pero con los conceptos previos seguro que ustedes van a poder interpretar, ¿no? Carga inductiva. De forma general vamos a decir que Z ahora es R más JWL. Carga inductiva, ¿no? Esta es la ecuación del generador sincrónico, la ecuación más importante para nosotros en este capítulo, y queda esta ecuación, los representamos como este circuito. Ahora Z dice que va a ser R más JWL. Estamos conectando esta carga resistiva en terminales del generador sincrónico en una fase. Ahora, de teoría de circuitos sabemos que para carga inductiva la corriente retrasa al voltaje. Un ángulo θ menor o igual a 90 grados. Si es inductivo puro, 90 grados, ¿no? Si hay alguna resistencia, va a ser menor a 90 grados y dependiendo del valor de R, va a ir disminuyendo ese ángulo de retraso. Pero sabemos este dato. Con este dato realizamos nuestro diagrama fasorial ahora. Entonces, esta ecuación hay que verificar, por lo tanto, siguiendo el procedimiento que hemos realizado hace un momento, primero dibujamos Bφ, ahí está, como referencia. Ahora, la corriente IA, el segundo fasor que dibujamos, tiene que estar retrasada de Bφ. Ahí está IA, retrasado un ángulo θ, de forma general. Ahora, a continuación, tenemos que dibujar el fasor que corresponde al voltaje en RA. Este fasor va a tener la misma dirección que IA, perdón, y tenemos que dibujarlo
partiendo del extremo de B phi. Entonces, este sería ese mi fasor, RA por IA. Tiene la misma orientación que IA multiplicado por un factor RA. A continuación tenemos que dibujar el fasor que corresponde al voltaje en el inductor. Este voltaje adelanta a la corriente un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, acá extendemos la línea de acción de este voltaje, que es el mismo de la corriente, y ahí determinamos un ángulo de 90 grados, y ese sería el fasor JXSIA. Y el fasor EA iría desde el origen de B phi al extremo de este voltaje, el voltaje en el inductor. Ese sería EA, formando un ángulo delta con B phi. Este es el diagrama fasorial para carga inductiva. Nuevamente voy a reiterar el diagrama por ser la segunda vez. Primero dibujo B phi, luego la corriente, en este caso IA, retrasa al voltaje un ángulo de 90 grados. El voltaje en RA tiene que estar en fase con IA, por lo tanto voy a dibujarlo manteniendo la orientación de IA, va a ser RA por IA. El voltaje en el inductor tiene que adelantar a la corriente IA un ángulo de 90 grados, va a ser esa, JXSIA, y EA iría del origen de B phi al extremo de JXSIA. Ese sería el fasor EA, y delta el ángulo que forma con B phi. En esta gráfica vamos a observar el siguiente detalle. EA es mayor que B phi, o B phi es menor que EA. Como B phi es menor que EA, vamos a decir, una carga inductiva tiene un efecto desmagnetizante de la carga inductiva. Para carga inductiva siempre el voltaje va a ser menor que EA. Entonces, ese sería el diagrama fasorial para carga inductiva. Para carga capacitiva podemos, siguiendo el mismo procedimiento, podemos determinar el diagrama fasorial de la siguiente manera. Z ahora va a ser R menos JXC. Esta es la ecuación que me permite determinar este circuito equivalente. Ya hemos explicado los elementos para carga resistiva e inductiva. Ahora estamos conectando una carga capacitiva de forma general. Esta sería la carga capacitiva. Y sabemos ahora que para carga capacitiva la corriente adelanta al voltaje, un ángulo menor o igual a 90 grados. Carga capacitiva pura adelantará 90 grados, pero dependiendo del valor de R, ese ángulo va disminuyendo. Entonces, ese análisis ustedes ya conocen. Ahora, considerando esta ecuación, dibujaremos el diagrama fasorial. Primero dibujamos B phi. Ahora la corriente adelanta al voltaje, un ángulo tita. Acá, para no confundir, tita no voy a anotar, porque van a ver que el gráfico medio que ahí se complica, ¿ya? Entonces, a continuación tendría que graficar este voltaje, RA por IA, va a tener la misma dirección que IA, sería esta, RA por IA. Ahora, este voltaje tiene que adelantar a esta corriente un ángulo de 90 grados y va a estar aquí. Ahí estamos considerando el ángulo de 90 grados. Ese sería JXSIA. Y el fasor EA iría de este origen al extremo del voltaje en el inductor. Este sería el fasor EA. Y aquí va a estar delta. Por eso acá no le he anotado el ángulo tita. Pero IA y B phi forman un ángulo tita, para que aquí este delta no se vea ahí medio raro, ¿no? Y en esta gráfica se puede observar algo que nosotros no observamos frecuentemente, porque generalmente manejamos carga resistiva o carga inductiva. El voltaje en terminales B phi es mayor a EA, si observan la gráfica. B phi es mayor a EA. Eso sería algo raro, ¿no? O sea, el voltaje en terminales es mayor al voltaje generado internamente. Entonces vamos a decir, una carga capacitiva tiene una función magnetizante.
Y debido a esta función magnetizante, es el fundamento teórico, el análisis de estos diagramas, el uso de, de capacitores para modificar el factor de potencia, ¿no? Como pueden observar, para carga capacitiva el voltaje en terminales es mayor, pero resulta que ninguna máquina va a representar una carga capacitiva, ¿no? Los motores, carga inductiva, generalmente las máquinas van a ser manipulados o automatizados utilizando motores y vamos a tener devanados, ¿no? Estatóricos y devanados inductivos, donde no vamos a tener carga capacitiva. Generalmente en la conversión de energía mecánica a energía eléctrica se tiene dispositivos que van a tener este diagrama, carga inductiva. Por lo tanto, vamos a analizar más este esquema de forma general, carga inductiva. Y carga capacitiva para algunos casos, como por ejemplo banco de capacitores, ¿no? Para mejorar el factor de potencia que se tiene en una carga. Muchas veces en la industria es necesario utilizar, entonces vamos a seguro analizar un diagrama fasorial de este tipo. Pero nosotros, básicamente, carga inductiva va a ser el tipo de carga que se va a tener. Entonces voy a dejarles con esta imagen para que puedan tomar sus apuntes por un minuto aproximadamente. Ingeniero. Inge, una consulta. Inge.
Mil disculpas, recibí una llamada de la dirección. ¿Cuál era la consulta de su compañero? Uno de sus compañeros me pidió la palabra. Sí, Inge. En la carga inductiva y capacitiva nos decía, ¿no?, que si hubiera sido puro sería 90 grados el desfase. En esa parte quería Sí, preguntar, ¿por qué lo hemos considerado 90 grados? no hemos considerado 90 grados. Ya, aclararemos. Miren, para carga inductiva primero, acá, ¿no? Para carga inductiva, supuestamente estamos considerando una carga R más JWL. Lo único que estamos diciendo, para carga inductiva, la corriente retrasa al voltaje, ¿ya? Entonces, con este dato, acá dibujamos el fasor de voltaje y el fasor de corriente es este. Entonces, voltaje y corriente entre los terminales del generador sincrónico, este sería el fasor de tensión y el fasor de corriente. Esta sería la corriente de armadura. Para 90 grados, este tendría que ser vertical, hacia abajo. Pero aquí es un ángulo está formando un ángulo tita menor o igual a 90 grados. Menor que 90 grados es aquí. Ahorita no es 90 grados. Ese es el voltaje y la corriente entre BFI y IA. Ese es ese ángulo de desfase. Ahora, hemos dibujado después este fasor. Luego, para este fasor, este es el voltaje acá, en este inductor. Este es un inductor puro. Para este inductor, el voltaje y la corriente tienen un ángulo de desfase de 90 grados. Acá, este fasor es JXSIA, es el voltaje en el inductor, y la corriente tendría este sentido. Creo que tal vez ha causado confusión la gráfica, ¿no? Pero sí, acá entendido. ya está claro, ¿no ven? Sí, no entendí esa parte. Gracias, ingeniero. Este es el voltaje en el inductor, en un inductor puro, donde voltaje y corriente tienen que tener un ángulo de desfase de 90 grados. Pero el voltaje y la corriente en terminales para la carga serían estos, BFI y IA, que es detrás un ángulo menor a 90 grados. ¿Ya? De acuerdo, Inge, gracias. Ya, vamos a continuar. ¿Alguien tuviera alguna consulta más? Algo que, tal vez algún detalle que se me ha ido? Ahora vamos a observar los diagramas fasoriales para distintos casos. Básicamente la característica de carga para 3 casos: característica de carga, característica externa y característica de regulación. Esas 3 características me permiten realizar medidas en los generadores sincrónicos en distintas situaciones. Entonces, la primera característica que vamos a estudiar es la característica de carga. La característica de carga de forma experimental me permite determinar la gráfica de voltaje en terminales en función de la corriente de excitación. La corriente de excitación es la corriente del rotor, la corriente continua con el cual se genera el campo magnético del rotor. Ese detalle. Y BFI es el voltaje en terminales. Con esta característica de carga se puede graficar de excitación. Eso ustedes lo realizan en el laboratorio. Pero esta característica de carga se realiza con las siguientes condiciones: con frecuencia constante, factor de potencia constante y corriente de armadura constante. Las 3 características que vamos a observar son gráficas de una variable en función de otra con 3 parámetros constantes, por si acaso. Eso podemos observar. Ahora, entonces vamos a observar este detalle. Considerando los diagramas fasoriales, analizaremos. El circuito equivalente se determina con esta ecuación, como hace un momento hemos observado, pero considerando las bibliografías que ustedes utilizan en laboratorio y los otros textos de teoría, vamos a hacer este cambio de variable. Esto para adecuarnos a la bibliografía que ustedes utilizan. EA le vamos a denominar E sub 0, IA le vamos a denominar I no más, por si acaso I no más
va a ser I mayúscula, va a ser fasor de cociente de armadura, y B phi le vamos a denominar U, ¿ya? Estoy haciendo este cambio para que sea amigable con la bibliografía que ustedes leen, por si acaso. Entonces ya mi ecuación del generador sincrónico ya sería esta. E sub 0 es igual a JXS por I más RA por I más U. Recuerden que I ya es cociente de armadura, U ya es el voltaje B phi. Aquí este B phi ya es U. B phi igual a U. Con ese cambio voy a hacer los tres análisis que quiero realizar de la característica de carga, característica externa y característica de regulación. Entonces el circuito equivalente ya sería de esta forma. E sub 0, voltaje generado internamente, RXS, RA, pero acá ya tenemos la cociente I, esta I ya es cociente de armadura, U es B phi, ¿ya? Por si acaso. Con ese cambio de notación, solo es cambio de notación, y además, para simplificar el análisis, generalmente se cumple en sus máquinas, van a observar que RA es muy pequeño comparado con el resto de los elementos del circuito equivalente. Por lo tanto, para simplificar el análisis, RA vamos a considerar igual a 0. Si eso es cierto, E sub 0 ya sería igual a JXSI más U. O sea, esta RA va a ser igual a 0 para simplificar el análisis. Ahora vamos a hacer el análisis para cargas resistiva, inductiva y capacitiva. Pero vamos a hacer variar cociente de excitación en este caso. Para la característica de carga, vamos a observar su diagrama fasorial. Vamos a básicamente observar dos diagramas fasoriales modificando la cociente de excitación. Entonces decimos, para cargas resistivas, Z igual a R, como hemos observado, voltaje y cociente en terminales están en fase, ese detalle ya sabemos. Esta es la ecuación que debemos graficar en forma fasorial. Entonces ya sabemos, ¿no? Colocamos U, B phi, la cociente está en fase, aquí está I. Ahora ya hemos colocado este fasor, este segundo fasor nomás nos falta, adelanta a la cociente un ángulo de 90 grados. Entonces ahí estaría. Este va a ser JXSI. Y el fasor E sub 0 va a ir del origen de U al extremo de JXSI. Este sería E sub 0 y delta es el ángulo entre U y E sub 0. Diagrama fasorial simplificado donde RA ya es 0, ¿no? Es el mismo diagrama inicial para cargas resistivas. Pero ahora queremos hacer variar cociente de excitación y observar cómo cambia mi diagrama fasorial. Pero estos parámetros van a ser constantes. Para los tres estudios que vamos a realizar, por si acaso, uno de estos fasores va a ser constante, en módulo o algunas veces en módulo, dirección y sentido, o en módulo nomás, ¿ya? Por si acaso, tres casos de estudio vamos a realizar. A continuación vamos a realizar, o sea, siempre, esto de forma general, para el análisis que vamos a realizar, uno de mis parámetros va a ser constante, o bien voltaje U, o bien el voltaje JXSI, o bien el voltaje E sub 0. Para la característica de carga, como vamos a observar, el voltaje en el inductor va a ser constante en JXSI, este voltaje. ¿Por qué? Vamos a justificar ese detalle. Decimos, si la cociente de excitación disminuye, a ver, veremos el caso de si la cociente de excitación disminuye, ¿cómo cambia este diagrama fasorial? Hemos dicho, frecuencia tiene que ser constante, cociente de armadura constante y factor de potencia constante, esos tres parámetros constantes. Entonces, como frecuencia es constante, XS va a ser constante, es la reactancia inductiva. Recuerden que depende de la frecuencia. Como la armadura, como la cociente de armadura I también es constante, entonces este fasor va a ser constante en módulo, dirección y sentido. Para esta gráfica, este voltaje va a ser constante. Ahora, entonces, sobre esta línea seguro va a estar I, lo voy a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si I de excitación disminuye o aumenta. Si I de excitación disminuye, entonces eso quiere decir que E sub 0 va a disminuir un poco, entonces U también va a disminuir un poco,
¿no? La corriente de excitación, recuerdan que genera el campo magnético de rotor, y ese campo magnético de rotor induce E sub 0. Si este disminuye, entonces este valor va a disminuir, pero este voltaje tiene que ser constante. Entonces, la única posición donde se puede acomodar mi gráfica es esta. JXS se mueve hasta acá, y aquí van a estar mis fasores U, ha disminuido de tamaño, E sub 0, le he llamado E sub 0 prima, disminuye, y cambia también su ángulo cuando corriente de excitación disminuye. Entonces, esta sería la característica de carga, la forma del diagrama fasorial para la característica de carga. Este es el caso para cuando la corriente de excitación disminuye. Vamos del diagrama fasorial de color rojo al diagrama fasorial de color negro. Pero la pregunta sería ahora, pero si la corriente de excitación aumenta, ¿qué pasaría? La gráfica cambiaría del diagrama fasorial de color negro al de color rojo. Igual es válido para corriente de excitación aumenta o disminuye. Este sería la gráfica para la característica de carga, el diagrama fasorial, observando la variación de Bφ, o sea, U, en función de la corriente de excitación. Esa sería la gráfica. ¿Alguien tuviera alguna observación con esta gráfica? Un análisis similar, pero un poquito más complejo, vamos a hacer para carga inductiva y para carga capacitiva. Pero estamos observando que el voltaje en el inductor, JXSI, para la característica de carga tiene que ser constante. ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Ya. Ahora veremos el mismo análisis, pero delta prima sería este ángulo para carga inductiva. De forma general, R más JXL. Y recuerdan, para carga inductiva, la corriente retrasa al voltaje U. Entonces, esta es la ecuación que tengo que graficar. Y ya sabemos, ¿no? La gráfica. Graficamos primero U, que sería esta. La corriente ahora retrasa un ángulo de θ al voltaje. Ahora tenemos que graficar este voltaje. Tiene que adelantar a esta corriente un ángulo de 90 grados. Va a estar ahí. Este sería JXSI. Y el fasor E sub 0 sería este, formando un ángulo delta. Ahora nuevamente decimos, si la corriente de excitación disminuye, F tiene que ser constante, frecuencia, corriente de armadura constante, factor de potencia constante, entonces JXSI tiene que ser constante. Este vector no tiene que cambiar en dirección ni tamaño, por lo tanto, alrededor de esa línea punteada va a moverse. Como E sub 0 va a disminuir y U va a disminuir, entonces ahí sería la única posición donde se puede ubicar nuestro diagrama fasorial cuando la corriente de excitación disminuye. Entonces, tendríamos U', E sub 0 y delta prima. Entonces, el diagrama fasorial cambia de esta forma. Y aquí podemos observar que conforme la corriente de excitación va a ir disminuyendo, U va disminuyendo. Entonces, si la corriente de excitación aumenta, U aumenta. Esos detalles podemos observar de estos diagramas fasoriales. A continuación vamos a hacer este mismo análisis, pero para carga capacitiva. Para carga capacitiva, esa sería la ecuación para la carga. Z es igual a R menos J por reactancia capacitiva. Y en este caso, el fasor de corriente de armadura adelanta al voltaje. Con este dato, graficamos esta ecuación. Graficamos U, esta sería la corriente I, ahora adelanta a U, un ángulo φ de forma general, el fasor JXSI va a estar acá, JXSI, entonces E sub 0 va desde el origen de U al extremo de este último fasor. Ese sería el fasor E sub 0 formando un ángulo D. Nuevamente decimos, ¿no? Si la corriente de excitación disminuye, frecuencia tiene que ser constante, factor de potencia constante, corriente de armadura constante, este voltaje tiene que ser constante. En dirección, módulo, por lo tanto va a variar alrededor de esa línea, lo podemos mover hacia la izquierda y hacia la derecha, sin cambiar su orientación ni su tamaño.
Por lo tanto, si la corriente de excitación disminuye, el único punto donde puede ubicarse estos fasores con esas condiciones es en esta posición, donde podemos observar que U disminuye a U' y E sub 0' va a ser este valor. Y aquí tendríamos un ángulo delta prima que no lo he graficado. Estos resultados lo podemos representar, y estas medidas ustedes en el laboratorio lo van a hacer prácticamente, ¿no? Varían corriente de excitación y miden voltaje BFI. Para carga inductiva, generalmente ustedes realizan la práctica, ¿no? Realizan, incluso para carga inductiva pura, creo que es, ¿no? Para la curva de factor de potencia cero, para carga inductiva pura realizan esa gráfica. Entonces, la gráfica de U en función de corriente de excitación, que es BFI, para nuestros datos anteriores, tendría la siguiente forma. Para carga inductiva va a tener esta forma, para carga resistiva esta, y para carga capacitiva esta otra forma. En el laboratorio ustedes hacen carga resistiva o carga inductiva. Carga capacitiva no realizan, ¿no? En la práctica van a ir midiendo, ¿no? Corriente de excitación, van a ir aumentando corriente de excitación y modificando corriente de excitación, perdón, y midiendo el voltaje en terminales, ¿no? Y van a tener curvas similares a esta gráfica. Voy a dejarles con esa imagen por unos 2 minutos para que tomen sus apuntes. Recuerden que tienen que enviar sus apuntes. Entonces, por favor, tomen sus apuntes. Si tuvieran alguna observación, consulta, podemos aclarar sus consultas. ¿Puedo continuar?
Un minuto más, ingeniero, por favor. Ya, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar. A continuación vamos a realizar el análisis de la característica externa. Nuevamente vamos a considerar diagramas fasoriales para carga resistiva, inductiva y capacitiva, pero para la característica externa, ahora el voltaje sub cero va a ser constante, como vamos a observar a continuación. ¿Ya? Entonces, uno de los tres fasores va a ser constante, hemos dicho, ¿no? Para la característica de carga, el voltaje en XS, en la reactancia sincrónica, es constante. Seguiremos. Característica externa. La característica externa muestra la variación de voltaje en terminales en función de corriente de armadura. Recuerden que I ya es corriente de armadura, es I sub A. Siempre manteniendo tres parámetros constantes, ¿no? Con, ahora, frecuencia constante, factor de potencia constante y corriente de excitación constante. Recuerden que la gráfica de la característica de carga era Bφ en función de corriente de excitación. Este parámetro variaba en el anterior caso. Ahora va a ser constante y IA va a ser variable. Con esta condición, consideramos el circuito equivalente con RA igual a 0, esta ecuación, con los cambios de variable que hemos indicado hace un momento. Para Z igual a R, como sabemos, voltaje y corriente están en fase, entonces el diagrama fasorial para esta ecuación sería, esta va a ser U, la corriente está en fase con el voltaje, y aquí lo tenemos. Ahora, el voltaje en el inductor tiene que adelantar a la corriente, un ángulo de 90 grados, JXSI, ya está, y ahí tendríamos E sub 0. Esta gráfica lo estamos repitiendo, ¿no? La gráfica que hemos realizado hace un momento, por eso lo hago rápido. Ahora, queremos observar qué es lo que pasa, queremos realizar cómo se modifica este diagrama cuando la corriente de armadura aumenta. Aquí queremos decir I' mayor a I, ¿no? Si I aumenta con frecuencia constante, factor de potencia constante, corriente de excitación constante, entonces, como la corriente de excitación va a ser constante y la frecuencia va a ser constante, E sub 0 va a ser constante, porque recuerdan, E sub 0 es función del flujo y también es función de frecuencia, es K por frecuencia por flujo. Entonces, el módulo de E sub 0 va a ser constante, el voltaje
eficaz va a ser constante. En módulo es sub 0, pero puede cambiar en dirección. En tamaño E sub 0 va a ser constante. Entonces, en este diagrama fasorial, E sub 0 se va a mover alrededor de una circunferencia de radio igual a E sub 0. Entonces, si I aumenta, el diagrama fasorial va a cambiar de la siguiente manera, ¿no? Consideramos esta circunferencia. Aquí tendríamos que dibujar una circunferencia de radio E sub 0 y vamos a ubicar U' en este punto y el fasor JXSI tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque I ha aumentado. Si I aumenta, entonces esta amplitud tiene que crecer. XS va a ser constante porque la frecuencia es constante. Entonces, el único lugar donde se puede acomodar con estas características mi diagrama fasorial, considerando que E sub 0 tiene que estar alrededor de esta línea punteada, sería este lugar. E sub 0 crece, JXSI' crece, porque I de armadura, que le he denominado I' ha aumentado, I' es mayor a I, y aquí tenemos E sub 0. Entonces, formando un ángulo delta prima. El diagrama fasorial se modifica de la gráfica de color rojo a la gráfica de color negro. Nuevamente, como pueden observar acá, como he indicado al inicio de esta descripción, uno de estos fasores tiene que ser constante para los análisis que quiero mostrar. En este caso, el módulo de E sub 0 es constante y los otros tienen que ir modificándose. Y con estas condiciones, si IA aumenta, si la corriente de armadura aumenta, entonces el voltaje en el inductor tiene que aumentar. Esa sería mi gráfica. Aquí tal vez alguien tuviera alguna observación, porque con la misma filosofía, el mismo procedimiento, voy a describir rápidamente los diagramas fasoriales para el caso, para las situaciones, para los casos de carga inductiva y carga capacitiva, donde la corriente de armadura va a aumentar. ¿Alguien tuviera alguna observación? ¿Puedo continuar con mi descripción? Sí, genial. Ahora, E sub 0 va a ser constante. Tengan ese dato en mente, por favor. Ahora, este fasor en módulo va a ser constante. Entonces, para carga inductiva, Z es igual a R más JXL. En este caso, la corriente es de traza al voltaje, un ángulo menor o igual a θ, menor o igual a 90 grados. Entonces, para este fasor, para esta ecuación, E sub 0 igual a JXS por I más U, que es la ecuación de mi generador sincrónico cuando RA es 0. Graficamos, siempre tomando como referencia U. Ahora la corriente es de traza, un ángulo phi al voltaje. Este voltaje es el voltaje en el inductor, va a estar ubicado en esa posición, y este sería E sub 0. Esta gráfica hemos descrito también con anterioridad. Ahora, en esta gráfica, ¿cómo vamos a considerar lo siguiente? Si la corriente de armadura aumenta, entonces, si la frecuencia es constante, factor de potencia constante, corriente de excitación constante, el sub 0 en módulo tiene que ser constante. Entonces, este valor va a ir variando alrededor de una trayectoria circular, E sub 0. Como I aumenta, corriente de armadura aumenta, esta amplitud tiene que aumentar. Por lo tanto, el único lugar donde se acomodaría un diagrama con esas características es en ese punto. E sub 0 varía alrededor de una circunferencia, porque su amplitud no se modifica. JXS tiene que crecer porque I de armadura ha aumentado en módulo, y entonces, por lo tanto, U' disminuye comparado con U, ¿no? Disminuye de tamaño. Esa sería la forma del diagrama fasorial para la característica externa, donde observamos la variación de Bφ en función de corriente de armadura con estos parámetros constantes. Para carga inductiva. Para carga capacitiva, Z es igual a R menos JXC, la corriente adelanta al voltaje, y si graficamos con esa condición esta ecuación, diríamos fasor U, ahora la corriente adelanta
adelanta al voltaje un ángulo phi. El voltaje en el inductor va a estar 90 grados adelantada a I. Entonces, acá por si acaso, esta es una línea paralela a I, y aquí está el fasor JXSI, y este sería E sub 0. Ahora tenemos que trazar una circunferencia de radio E sub 0 con origen en el origen de E sub 0. Si I aumenta, si la corriente de armadura aumenta con estos tres parámetros constantes, E sub 0 tiene que ser constante. Ahí trazaría una circunferencia, y el único lugar donde se pueden acomodar los fasores si JXSI tiene que aumentar de tamaño es en esta posición. Es la única forma, porque este JXSI, ese voltaje, tiene que aumentar. Además, E sub 0 tiene que estar siempre en esta circunferencia de radio E sub 0. Esta sería E sub 0 prima. En este caso, U prima ha aumentado de tamaño. Si la corriente aumenta, U prima aumenta para carga capacitiva. Entonces, mostrando la función magnetizante también de la carga capacitiva. A continuación, con estos resultados podemos graficar voltaje en terminales en función de la corriente de armadura, y se va a tener una gráfica más o menos como las que se muestra en este diagrama. Es voltaje en terminales BFI en función de corriente de armadura. Para carga inductiva disminuye conforme la corriente de armadura va aumentando, para carga resistiva también, pero para carga capacitiva en un principio aumenta, como estamos observando acá, pero posteriormente va a disminuir. Pero se van a unir en un punto común acá. Para un valor de corriente de armadura, el voltaje va a ser 0. Conforme vaya aumentando la corriente de armadura, BI va a haber un punto común en el cual va a ser igual a 0. Esa sería la característica externa. Mediante esta característica externa, es un experimento también que se realiza en el laboratorio, se grafica voltaje en terminales en función de corriente de armadura con frecuencia constante, factor de potencia constante y corriente de excitación constante. Nuevamente, ustedes realizan generalmente las prácticas para carga inductiva y carga resistiva, carga capacitiva no. Voy a dejarles con esa imagen por 2 minutos como mínimo para que tomen sus apuntes, ¿ya? Pero si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar en este momento. Ingeniero, Sí. en el caso de la corriente de armadura, ¿habría un punto máximo en el que podríamos aumentar? Para carga inductiva y resistiva sería este punto, ¿no? Este sería el punto cuando el voltaje en terminales se reduce a 0. ¿Eso qué quiere decir? La corriente ha ido aumentando tanto que la caída de tensión total ya se va a ser en la reactancia sincrónica, ¿no? En el circuito equivalente, si tuviéramos la gráfica acá, esta corriente va a circular va a ser generado por E sub 0, ¿no? Y va a pasar a través de la carga inductiva y BFI. Como la corriente va a ir aumentando, en este caso, en esta gráfica sería, ¿no? O en esta gráfica, E sub 0 va a ir aumentando, perdón, JXSI va a ir aumentando. Y esta gráfica se va a ir moviendo hacia este lado, así tienen que pensar, ¿no? Este fasor se va a ir arrinconando hacia este lado, hacia un punto tal, hasta un punto tal donde U' va a ser 0, si la corriente va aumentando, ¿no? Tienen que relacionar este diagrama con esta gráfica también. Se iría moviendo hasta que ha llegado a este punto. Y este sería el punto de la corriente de armadura máxima para esta característica de carga. Pero para carga capacitiva, como pueden observar, la gráfica sigue un camino diferente, ¿no? Generalmente no se realiza la práctica de carga capacitiva. Aquí se puede observar que en primera instancia, conforme se va aumentando la corriente, este voltaje va aumentando, como hemos observado acá.
pero si vamos aumentando, sigue la corriente de armadura, va a haber un momento en el que el voltaje va a disminuir y va a tender a cero, y ese punto va a ser un punto común para las tres cargas, para carga capacitiva, resistiva e inductiva. Tienen que relacionar esta curva, que ustedes lo determinan en laboratorio, o sea, si ponen carga inductiva, entonces mantienen constante frecuencia, no realizan el diagrama fasorial en el laboratorio, pero está relacionado con el diagrama fasorial, ¿no? Por ejemplo, para carga inductiva, frecuencia constante, no sé, ¿no? 50 Hz. Factor de potencia constante, ¿no? La carga no se va a modificar, entonces el factor de potencia va a mantenerse constante. La corriente de excitación constante. Y ahí hacen que la corriente de armadura aumente y van midiendo BFI. Con esa condición van a ir modificando la corriente de armadura y graficando punto a punto, supuestamente, ¿no? Y obteniendo esta curva. Claro que la corriente de armadura tienen que siempre se recomienda en laboratorio no superar la corriente nominal, ¿no? Cercano a la corriente nominal de armadura de la máquina. Un poquito, algunas veces se supera, pero no se debe considerar corrientes mayores, porque si consideran corrientes de armaduras mayores pueden dañar el devanado estatórico. Tienen que considerar ese dato. Un poquito en algunos experimentos se supera, como ustedes en el laboratorio han debido realizar, aunque ahora no sé si están asistiendo al laboratorio. ¿Cómo están realizando las sesiones de laboratorio? ¿Asisten al Instituto de Eléctrica? No, ingeniero. Entonces, el docente les debe mandar videos, ¿no? Con relación a las medidas que has realizado. Sí, exactamente. Sí, así como en física, en materias básicas, ¿no? Los docentes realizan las medidas y muestran cómo obtienen los datos y a ustedes les dejan el procesamiento de datos, ¿no? Lo mismo deben estar haciendo. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, ingeniero. Ahora vamos a ver la última característica, que se denomina característica de regulación. Para la característica de regulación, nuevamente voy a hacer la gráfica de una variable en función de otra. En este caso, corriente de excitación en función de corriente de armadura. Voy a realizar la gráfica manteniendo tres parámetros constantes: frecuencia, factor de potencia y voltaje constante. Nuevamente, consideramos RA igual a 0 para esta ecuación. Vamos a hacer la gráfica de los diagramas fasoriales para carga resistiva. Este sería mi diagrama fasorial para carga resistiva. Ya hemos observado los detalles. Para este diagrama ahora vamos a hacer variar la corriente de armadura. Si la corriente de armadura aumenta, entonces con frecuencia constante, factor de potencia constante y voltaje constante, como la corriente de armadura va a aumentar, este voltaje va a aumentar, JXSI. Pero de estos tres fasores, ahora U va a ser constante. Este diagrama es relativamente sencillo. Como este voltaje U va a ser constante de estos tres fasores, y JXSI va a aumentar, entonces el diagrama fasorial cambia a la gráfica de color negro de esa forma. U es igual a U', este voltaje se mantiene constante. Va a ser un triángulo rectángulo también acá. JXSI' aumenta y E sub 0 va a aumentar a E sub 0' de módulo y cambia de dirección. Ese sería el diagrama fasorial para las características de regulación, donde se muestra la corriente de excitación en función de la corriente de armadura. Para carga inductiva, nuevamente, para esta ecuación, su diagrama fasorial es este, ¿no? Ustedes ya hemos realizado este diagrama fasorial muchas veces, no lo vuelvo a repetir, no repito los detalles, pero ahora queremos observar qué pasa si la corriente de armadura aumenta, considerando corriente de excitación
frecuencia constante, acá está mal, hay que modificar, ¿no? Voy a modificar, por favor, aquí. Denme un momento, qué mal. Si no, van a tomar sus apuntes de esta forma y luego pues frecuencia. Ahora sí. Estábamos aquí, en este diagrama fasorial. Si cociente de armadura aumenta, manteniendo frecuencia constante, factor de potencia constante y voltaje constante, entonces JXSI va a aumentar porque I de armadura aumenta. Entonces, este fasor va a crecer, ¿no? JXSI, porque la cociente de armadura I' aumenta. Entonces, este fasor aumenta y el único lugar donde se puede ubicar E sub 0, esa sería esa, porque I, U se va a mantener constante. Entonces, así se modifica mi diagrama fasorial. Cuando modificamos la cociente de armadura y queremos observar la variación de cociente de excitación en función de cociente de armadura con frecuencia constante, factor de potencia constante. Para carga capacitiva, sabemos que si graficamos esta ecuación, vamos a obtener este diagrama fasorial. Aquí la cociente de armadura adelanta a U, un ángulo phi. Ese sería E sub 0 formando un ángulo delta. Ahora, si cociente de armadura aumenta, nuevamente, entonces este fasor va a aumentar de tamaño, JXS va a crecer, U va a mantenerse constante y el diagrama fasorial que vamos a obtener sería ese. Esos serían sus diagramas fasoriales. Pero si realizamos la gráfica de cociente de excitación en función de cociente de armadura en la práctica, en laboratorio, con estos parámetros constantes, vamos a obtener gráficas de esta forma. Cociente de excitación en función de cociente de armadura para carga inductiva. Esta sería la variación, para carga resistiva acá y para carga capacitiva de esta forma. Entonces, esa es la gráfica de cociente de excitación en función de cociente de armadura para la característica de regulación. Regulación es un parámetro que generalmente en fuentes de tensión se utiliza para medir cuánto una fuente de tensión puede regular la tensión en sus terminales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto puede mantener el voltaje en sus terminales? Y para medir este parámetro de regulación se define una forma apropiada para medir el comportamiento de los generadores, de forma general de fuentes de tensión. Un generador sincrónico va a ser una fuente de tensión alterna. No sé si recuerdan, regulación también hemos estudiado cuando en electrónica básica, ¿no? Pero regulación de un rectificador, ¿no? Su definición es similar, ¿no? Regulación de voltaje, vamos a calcularlo con esta ecuación. Este es el voltaje sin carga menos voltaje a plena carga dividido entre el voltaje a plena carga por 100. Entonces, esta ecuación me va a permitir calcular la regulación del generador sincrónico como fuente de tensión por cientos. Mide la característica de cuánto puede mantener el voltaje constante entre sus terminales. Y toda esta característima se estudia, ese detalle, ya que el voltaje en terminales es constante. Supuestamente U es igual a U', conforme cambia la cociente de armadura, o conforme cambia la carga, ¿no?, que estamos colocando, en magnitud va a cambiar, ¿no?, pero sin cambiar el factor de potencia ni la frecuencia. Entonces, donde acá aclaramos, B sub SC es voltaje sin carga, voltaje en vacío, sin carga, y B sub PC es voltaje a plena carga,
voltaje con carga. Entonces, así puedo determinar la regulación de mi generador sincrónico como fuente de tensión. Con esta definición hemos terminado de describir las características de carga, regulación y característica externa de mi generador sincrónico, considerando los diagramas fasoriales. A continuación, debemos de realizar, para terminar este capítulo, el estudio de la potencia entregada, potencia activa y potencia reactiva, considerando los diagramas fasoriales. Y vamos a determinar una ecuación para calcular el torque. Voy a dejarles con esta diapositiva por 2 minutos como mínimo. Por favor, tomen sus apuntes. Si tuvieran alguna consulta, alguna observación, este es el momento. Bueno, vamos a continuar. A continuación tendríamos que realizar el estudio de la potencia, considerando los diagramas fasoriales, determinar una ecuación para calcular la potencia activa, potencia reactiva y el torque inducido. Pero vamos a concluir la sesión de hoy acá, porque no quiero dejar a medias el análisis que iniciaríamos en este momento, ¿no? Sería esta parte, par y potencia en generadores sincrónicos, pero
Esto lo vamos a dejar para la sesión del día lunes. El día lunes terminamos este capítulo. Vamos a realizar un ejemplo con todos la teoría desarrollada, un problema, y ya tendríamos el material para el segundo parcial. Pero el día miércoles seguro vamos a iniciar el capítulo 6, incluso ese capítulo más vamos a considerar para la evaluación del segundo parcial, hasta donde lleguemos, ¿ya? Entonces eso sería todo por la sesión de hoy. Gracias por la atención prestada. Nos vemos el día lunes. Perdón, ingeniero, tenía que pasarnos unos exámenes, no sé si lo pasó porque le revisé los apuntes del día lunes y aún no nos pasó ahí, que nos dijo que nos iba a pasar en ese archivo. Sí, me he vuelto a olvidar, mil disculpas. Junto con la tarea les voy a enviar, y si no les envío, por favor al WhatsApp me hacen recuerdo, y ese momento lo voy a subir un archivo PDF, ¿no ve? Ya va a estar listo la tarea. En ese momento me dicen, no lo he enviado todavía, si no lo envío, por favor, me hacen recuerdo, ya me estoy olvidando mucho, parece que la edad me está afectando, entonces les voy a enviar, ya tengo que enviarles un examen modelo del segundo parcial, del semestre pasado, el segundo parcial y su solucionario les voy a enviar, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Ya, pero si me olvido, háganme recuerdo en el WhatsApp. Generalmente comparto mi información a las 6 de la tarde, como ustedes ya han podido ver, ¿ya? Y a esa hora voy a poderles compartir mi información. Bueno, entonces, nos vemos. Hasta luego, que tengan un buen día. Igualmente, Inge, hasta la siguiente clase. Igualmente, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.